Acto y procedimiento administrativo. Instituto Latinoamericano. Acto y procedimiento administrativo. La noción de acto administrativo representa una pieza fundamental del derecho administrativo contemporáneo por tener repercusiones en muchos de sus ámbitos. De ahí la importancia de clarificarla y entenderla. Respecto del acto administrativo se han desarrollado muy diversos conceptos formulados con criterios diferentes. Empero, sin desconocer los intentos por emplear un criterio mixto, la gran mayoría podría separarse en dos grandes grupos. A saber, los elaborados con un criterio orgánico, y los planteados con un criterio material. El criterio orgánico. Conforme al criterio orgánico, también llamado subjetivo o formal. Acto administrativo es el realizado por los órganos administrativos del poder público y no por otros. Conforme a este criterio, solo los órganos administrativos pueden producir actos administrativos. Lo que significaría que los órganos judiciales y los legislativos no podrían hacerlo. Lo cual es rechazado en la actualidad por la mayor parte de la doctrina. El criterio material. De acuerdo con el criterio material, llamado también objetivo o sustancial, independientemente de la naturaleza del órgano que lo realiza, acto administrativo es aquel cuya sustancia es administrativa. Por lo que todos los órganos del poder público, ya sean administrativos, judiciales o legislativos, producen actos administrativos, caracterizados por su contenido material de naturaleza administrativa. De esta suerte, conforme al criterio material, a. El acto administrativo lo pueden realizar no solo los órganos administrativos sino también los legislativos y los jurisdiccionales. B. El acto legislativo lo pueden realizar no solo los órganos legislativos sino también los administrativos y los jurisdiccionales. C. El acto jurisdiccional lo pueden realizar no solo los órganos jurisdiccionales sino también los legislativos y los administrativos. D. En consecuencia, los órganos administrativos no realizan únicamente actos administrativos sino, además, actos legislativos y jurisdiccionales. Criterio material. A la luz de este criterio, la emisión de un reglamento por parte del titular de un órgano administrativo, como es el presidente de la República, es un acto materialmente legislativo, por establecer una norma de conducta abstracta, impersonal, general, obligatoria y coactiva. El que dicho funcionario otorgue el indulto a un sentenciado, es un acto materialmente jurisdiccional, que modifica en sus efectos a otro igual como es la sentencia dictada por un tribunal, que es un órgano jurisdiccional. Juan Carlos Casagne señala a este respecto: la concepción objetiva permite deslindar el acto administrativo tanto del acto jurisdiccional de la administración, como del reglamento, los cuales, a pesar de ser emitidos ambos por sujetos administrativos, traducen el ejercicio de las funciones jurisdiccional y legislativa, respectivamente, en sentido material. Desde otro punto de vista, se abre también, como hemos señalado, la posibilidad de considerar la existencia de actos administrativos en los órganos legislativo y judicial, cuando ellos sean producto de una actividad materialmente administrativa. Acto administrativo en sentido lato. Un extenso sector de la doctrina, con un criterio objetivo, material o sustancial, considera que, en sentido amplio, el acto administrativo es el realizado en ejercicio de la función de administración, que produce efectos jurídicos. Como dice el profesor argentino Agustina Gordillo, acto administrativo es el dictado en ejercicio de la función administrativa, sin interesar qué órgano la ejerce. Acto administrativo en sentido restringido. Para fines metodológicos resulta de poca utilidad el sentido amplio de la noción de acto administrativo, porque en una misma categoría engloba actos realizados en ejercicio de la función administrativa,
de muy diversa índole, como son, por ejemplo, los unilaterales y los bilaterales. Por ello conviene formular una noción de acto administrativo en un sentido restringido, que permita, como dice Renato Alesi, aislar una categoría homogénea de actos a los que pueda aplicarse el mayor número posible de principios, pero que sea suficientemente amplia para evitar excesivos fraccionamientos y que se presente como la más significativa e importante entre las distintas categorías de actos administrativos. De manera que se pueda construir lo que podría ser una teoría principal entre las teorías parciales de los actos administrativos. Definición de acto administrativo. De esta manera, en sentido restringido, podemos definir al acto administrativo como la declaración unilateral de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa, con efectos jurídicos directos respecto de casos individuales específicos. Los efectos jurídicos de referencia se traducen en la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones en favor o a cargo de sujetos individuales específicos, o en la determinación de las condiciones para la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones para un caso específico. Órganos de la administración pública. Órganos de la administración pública. Órgano administrativo es aquella unidad funcional abstracta perteneciente a una administración pública que está capacitada para llevar a cabo funciones con efectos jurídicos frente a terceros, y cuya actuación tiene carácter preceptivo. El órgano administrativo tiene un elemento objetivo: las funciones y atribuciones legalmente a él conferidas para que, a su través, se cumplan los fines a que se contraiga la total actividad de dicha organización. El elemento subjetivo. El titular del órgano. Es la persona física que reaviva el órgano o el conjunto de ellas. Estos organismos surgen de las tres formas de organización administrativa. Por lo tanto se clasifican en 1. Organismos centralizados. 2. Organismos desconcentrados. 3. Organismos descentralizados. Organismos centralizados. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, la centralización se organizará de la siguiente manera. Organismos desconcentrados. En la Administración Pública Federal se han creado órganos desconcentrados mediante leyes, decretos, reglamentos interiores y acuerdos, sin que exista disposición jurídica que especifique el instrumento o instrumentos aptos para la creación de los órganos desconcentrados. Los organismos desconcentrados tienen su base constitucional en el artículo 73. Fracción 30. Asimismo los artículos 89 y 90. Mientras que su base legal se encuentra sustentada en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Organismos descentralizados. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es muy explícita al señalar en su artículo 45 los que serán considerados organismos descentralizados. A la letra dice: son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. De la definición dada por la propia ley se desprenden las características siguientes. Son creados por ley del Congreso o por decreto del Presidente de la República. Tienen personalidad jurídica propia. Cuentan con patrimonio propio. Poseen un autogobierno. Existe una tutela por parte del Estado sobre su actuación.